La primera vez que Irene me golpeó, todavía estaba demasiado débil para hacer nada al respecto. Una bofetada, aguda y cruel, en la cara, cuyo eco rebotaba en los azulejos rotos de nuestra cocina. Se quedó de pie sobre mí, respirando con dificultad, con la mano aún levantada como si no hubiera terminado. Tenía los ojos desorbitados y las fosas nasales dilatadas, como si yo fuera un perro rabioso al que tuviera que sacrificar. ¿Y yo? Me quedé ahí sentado, inútil, con el lado izquierdo flácido, la silla crujiendo bajo mí mientras trataba de apartarme. El derrame cerebral me había convertido en un puto medio hombre, y ella lo sabía. Peor aún, le gustaba. Había empezado con las pequeñas cosas. Los suspiros, las quejas murmuradas cuando pedía agua, la forma en que me empujaba la comida como si fuera una carga para la que no tenía paciencia. Pero esa noche, cuando me abofeteó, fue la primera vez que vi lo que era. Me odiaba. Odiaba en lo que me había convertido. Irene siempre fue el tipo de mujer a la que le gustaban las cosas limpias y controladas. Todo en su sitio, todo ordenado y fácil. Cuando éramos más jóvenes, pensaba que eso significaba que le gustaba el orden, que tenía buena cabeza para mantener nuestra casa en orden. Resulta que simplemente no soportaba la debilidad. Y ahora, yo no era más que debilidad. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Podía oír cómo se preparaba, los tacones haciendo clic contra el suelo de madera, el perfume impregnando el aire. Pensaba que yo era demasiado lento para notar los cambios, pero yo los veía todos. La ropa nueva, las uñas recién pintadas, la forma en que ahora siempre llevaba el pelo recogido, pulcro y arreglado, algo que no se había molestado en hacer en años. Ella volvía a vivir, mientras yo estaba sentado en mi maldita silla, esperando la muerte. Al principio, lo dejé pasar. ¿Qué diablos iba a hacer? Ella seguía siendo la que me alimentaba, me vestía y se ocupaba de mis citas. Si la cabreaba demasiado, sabía que encontraría la manera de hacerme arrepentir. Dejarme en una cama sucia, olvidarse de reponer mis medicinas, pequeñas cosas que harían mi vida mucho más difícil. Así que me quedé callado, me tragué mi orgullo y observé. Y entonces apareció César. Al principio no sabía su nombre. Solo lo conocía como la sombra que rondaba a su alrededor cuando pensaba que yo no estaba mirando. Un hombre más joven, con brazos gruesos, que siempre llevaba camisas ajustadas que se estiraban sobre su pecho. Tenía esa arrogancia, el tipo de hombre que se mira demasiado en el espejo, que conoce el peso de su propio cuerpo. A veces podía oírlos, murmullos a través de las paredes, risas que no eran para mí. La primera vez que los vi juntos, que realmente los vi, fue cuando tuve la desgracia de necesitar orinar en medio de la noche. Me había entrenado para aguantarme, no quería despertarla, no quería escuchar las quejas quejumbrosas mientras me arrastraba al baño. Pero esa noche, fue demasiado. La urgencia era un cuchillo afilado en mi vejiga, y no tuve más remedio que moverme. Me dirigí a la puerta, con cuidado y en silencio. El apartamento estaba oscuro, pero la luz se derramaba desde la sala de estar, un brillo dorado apagado que parpadeaba. La televisión estaba encendida. Oí voces, bajas y urgentes. Debería haberme dado la vuelta. Debería haberlo dejado pasar. Pero algo en mí, algo enfermizo y desesperado, me empujó hacia adelante. Rodé hasta el pasillo, lo suficiente para ver. Ella estaba en su regazo. Las piernas le cubrían, su cuerpo se inclinaba hacia él. Sus manos descansaban sobre sus muslos, con naturalidad, como si fuera suya. Y tal vez lo era. Ella se rió, un sonido que no había oído en años, suave y fácil. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, un toque tan suave que me retorció las entrañas. Ella nunca me tocó así. Ya no. Tal vez nunca. Entonces él la besó. Profundo, lento, el tipo de beso que se toma su tiempo. Y ella se fundió en él, con los brazos rodeando su cuello, acercándolo más. Sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba, algo profundo y feo, crudo y palpitante. Mis dedos se apretaron contra las ruedas de mi silla, las uñas clavándose en el caucho. Quería moverme, romper el momento, gritar.
Pero, ¿qué iba a hacer? No era más que un maldito fantasma en mi propia casa. Me alejé, rodé hasta el dormitorio, me senté allí en la oscuridad, respirando entre dientes. Mi cuerpo temblaba, no de ira, todavía no, sino por la fuerza de lo que había visto. La confirmación final. La bofetada había sido el primer golpe, pero esto. Este fue el golpe de gracia. Irene se había ido. Volvió al dormitorio una hora después. Fingí estar dormido, escuchando cómo se quitaba la ropa y se metía bajo las sábanas. No me tocó. Ni siquiera miró hacia mí. Solo apagó la lámpara y se acomodó, exhalando lenta y contenta. Ese fue el momento en que lo supe. Pensó que estaba acabado. Pensó que estaba demasiado débil para contraatacar, demasiado destrozado para importar. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. Puede que fuera medio hombre, pero aún tenía mi mente. Y me iba a asegurar de que sintiera cada gramo de la traición que había derramado en mí. Ya se había apoderado de mi cuerpo. No iba a apoderarse de mi alma. A la mañana siguiente, me senté en mi silla, mirando fijamente el techo agrietado, con el cuerpo zumbando con algo amargo y eléctrico. Irene estaba en la cocina, tarareando para sí misma como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera pasado la noche envuelta en otro hombre, con la piel marcada por manos que no eran las mías. El olor a tortillas quemadas se coló en la casa, mezclándose con el café instantáneo barato que siempre hacía demasiado fuerte. Una mañana normal en una casa que ya no era normal. Dejé que jugara a su jueguito. Puso un plato delante de mí, los huevos líquidos, los frijoles derramados como si fueran comida de cerdo. Lo miré fijamente, con un nudo en el estómago. Come, dijo con voz cortante, como si yo fuera un niño testarudo con el que tenía que pelearse. Levanté mi mano buena y empujé la comida con el tenedor. La habitación estaba en silencio, excepto por el sordo roce del metal sobre la cerámica. Hoy no tenía prisa. No tenía prisa por salir por la puerta, no había urgencia en sus pasos. César debía de estar ocupado. O tal vez tenía otra amante. Casi me río de eso. ¿No sería algo? La mujer que dejó a su marido por un hombre más joven solo para encontrarse a sí misma descartada con la misma rapidez. Pero no había humor en ello, en realidad no. Solo un espacio vacío donde antes había algo. El timbre sonó, agudo y repentino. Irene se puso rígida, sus manos se apretaron alrededor del paño de cocina que había estado sosteniendo. La observé con el rabillo del ojo mientras se alisaba el cabello, se enderezaba la blusa. Ella pensó que no me di cuenta de esas pequeñas cosas. La forma en que se miró en la tostadora, el rápido movimiento de sus dedos sobre sus labios, asegurándose de que no quedara ningún rastro de la noche anterior en ella. Pensaba que estaba ciega. Abrió la puerta y oí la voz antes de ver el rostro. Profundo, familiar, con un toque de complicidad. Irene, dijo el hombre, y cuando me giré lo suficiente para ver, me encontré mirando a los ojos de un viejo fantasma. Raúl. Mi viejo amigo, mi hermano de armas, el único hombre que me había sacado de un agujero y me había dicho que siguiera luchando. Habíamos pasado por cosas juntos, cosas que se me habían quedado pegadas a la piel como aceite, imposibles de lavar. Y ahora, estaba de pie en mi puerta, con los ojos pasando de Irene a mí, asimilándolo todo con esa forma aguda y calculada que siempre tuvo. Irene se hizo a un lado, con una sonrisa tensa. Raúl, dijo, con voz melosa, sin amargura. ¡Qué sorpresa! No se lo creyó. Nunca le habían gustado los mentirosos. Entró, con las botas pesadas sobre el suelo de baldosas, sin apartar la mirada de la mía. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, un ardor lento. Me miró como se mira a un hombre que una vez se conoció pero que ya no se reconoce. «¿Vas a ofrecerme café o has olvidado tus modales?», dijo, dejándose caer en la silla de enfrente. Irene se erizó, pero dio media vuelta y se dirigió a la cocina como una marioneta con hilos. Oí el tintineo de las tazas, la exhalación aguda de aire que ella pensaba que nadie podía oír. No le gustaba esto. Bien. No debía gustarle.
Raúl se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Dime, viejo. ¿Qué diablos te ha pasado? No respondí de inmediato. Sentía la lengua espesa en la boca, las palabras enredadas. Hacía meses que no hablaba con alguien que no fuera ella. Meses de tragarme todo, de dejar que el peso de todo eso me aplastara hasta no poder respirar. Miré a Raúl, a las arrugas de su rostro, al gris de su barba. Ambos habíamos envejecido, pero él aún tenía ese fuego en su interior. El tipo de fuego que yo creía haber perdido. La vida pasó, dije finalmente, con la voz áspera por el desuso. Y yo no estaba preparado para ella. Él resopló. Y una mierda. Casi sonreí. Casi. Sí. Y una mierda. Irene volvió con el café y le puso la taza delante con demasiada fuerza. Un poco se derramó por el borde, oscuro sobre la mesa. No se disculpó. Se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, esperando. Raúl dio un lento sorbo, observándola por encima del borde. Sigue amargo, murmuró, dejando la taza en el suelo. Como viejos remordimientos. Irene apretó la mandíbula. Si has venido aquí a recordar el pasado, te sugiero que te vayas a otro sitio. He venido a ver a mi amiga, dijo con voz monótona. No sabía que necesitaba permiso. Sus ojos se posaron en mí, buscando algo. No le di nada. Solo silencio. Suspiró, moviendo los hombros como si se estuviera sacudiendo algo. Bien, dijo. Habla. Tengo cosas que hacer. Salió de la habitación, sus tacones haciendo ruido contra el suelo, cada paso más agudo que el anterior. Raúl esperó hasta que ella estuvo fuera de su alcance auditivo antes de hablar. Ella es diferente. Respiré lentamente. Yo también. Asintió, tamborileando con los dedos sobre la mesa. He oído cosas, Alfonso. Se me oprimió el pecho. ¿Qué tipo de cosas? Del tipo que no sientan bien. Miró hacia el pasillo y luego volvió a mirarme. Del tipo que dicen que tu mujer ha estado pasando mucho tiempo con alguien que no eres tú. Las palabras golpearon, sólidas y pesadas, pero no me inmuté. Ya lo había visto, ya lo había sentido hundirse en mis huesos. Aún así, escucharlo de él lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Lo sé, dije, y la admisión sabía a óxido en mi lengua. Raúl ladeó la cabeza. ¿Y qué? ¿Vas a quedarte ahí sentado, dejar que te pisotee? Flexioné los dedos contra el reposabrazos de mi silla. ¿Crees que tengo elección? Raúl se inclinó hacia mí, con los ojos oscuros y penetrantes. Siempre tienes elección, viejo. La pregunta es, ¿estás preparado para tomarla? Dejé de mirarlo y dirigí la vista a la ventana, donde la luz del sol se abría paso a través de la suciedad, bañándolo todo con un resplandor apagado y sin vida. Irene estaba ahí fuera, moviéndose en su mundo, pensando que había ganado. Pero no lo había hecho. Aún no. Raúl tenía razón. Tenía una opción. Y era hora de tomarla. No más mirar desde las sombras. No más esperar. ¿Quería jugar sucio? Le mostraría lo jodidamente sucio que podía llegar a ser. La casa parecía más pequeña ahora. Como si las paredes se estuvieran cerrando, presionando contra mis costillas, exprimiendo algo vital de mí. Irene se movía por ella como si fuera dueña de cada centímetro, como si ya hubiera decidido que yo no era más que una ocurrencia tardía. El aire entre nosotros estaba cargado de algo amargo, algo feo. Ella no sabía que yo había tomado una decisión. No sabía que ya había cruzado la línea en mi mente, que había terminado de ser el hombre que ella pisoteaba en su camino hacia su vida real. Pasé la tarde mirando al techo, con las manos apretadas en puño sobre los reposabrazos de mi silla. Las ruedas se sentían sólidas bajo mí, tranquilizadoras de una manera que nada más lo era. Podía oírla en el dormitorio, tarareando una canción que no me pertenecía. Había dejado de ser parte de su mundo mucho antes de que la sorprendiera envuelta alrededor de ese bastardo.
Solo había sido demasiado lento, demasiado estúpido para verlo. Las palabras de Raúl pesaban en mi pecho. Del tipo que no sientan bien. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Un hombre como Raúl tenía oídos en lugares donde otros hombres no los tenían. Y no había venido solo a beber mi mal café y recordar los viejos tiempos. Había venido porque olía a podrido en mi casa y quería ver si tenía estómago para hacer algo al respecto. Me acerqué a la mesa del rincón, la vieja en la que solía ocuparme de todo el papeleo, las facturas, la mierda que mantenía este lugar en funcionamiento. Irene había dejado de poner cosas allí hacía mucho tiempo. Ahora todo era digital, todo a su nombre. Yo ya no existía en el papel. Pero tenía mis recursos. Todavía tenía contactos, viejos favores sin cobrar. Saqué la gastada agenda de cuero del cajón inferior, con mis dedos lentos y deliberados. Las páginas estaban rígidas, amarillentas en los bordes, pero los nombres del interior aún tenían peso. Pasé el pulgar por ellos, por los fantasmas de mi pasado. Uno de ellos tendría la respuesta que necesitaba. Uno de ellos me ayudaría a recordarle a Irene exactamente a quien había subestimado. El sonido de su risa desde la otra habitación me hizo rechinar los dientes. Sabía con quién estaba hablando. Conocía el puto ritmo de su voz cuando estaba con él. Suave, burlona. Una versión de ella que no había visto en años. Apreté los dedos alrededor del teléfono mientras marcaba el número. Bueno, respondió una voz, áspera, sospechosa. Soy yo. Una pausa. Luego, una risita baja. Pensé que estabas muerta. Aún no. ¿Qué necesitas? Respiré lentamente, mirando la puerta donde Irene seguía murmurando palabras dulces y venenosas por el teléfono. Necesito que encuentres a alguien para mí. El silencio en el otro extremo se alargó, cargado de comprensión. ¿Se trata de ella? No respondí. No era necesario. La voz dejó escapar un largo suspiro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Observé cómo la sombra del cuerpo de Irene se movía contra la luz del dormitorio, su forma se difuminaba, suavizada por la pared que nos separaba. Sí, dije, con voz ronca. Estoy segura. Un susurro, el chasquido de un mechero. Dame un nombre. Lo hice. Y así, de repente, las piezas empezaron a moverse. A la mañana siguiente, Irene se fue temprano, con sus tacones haciendo ruido en el suelo, el perfume flotando en el aire como el puto fantasma de la mujer que solía ser. Escuché el sonido de la puerta al cerrarse, conté hasta 10 y luego me acerqué con la silla de ruedas al portátil que ella pensaba que yo era demasiado estúpido para usar. Sus cuentas bancarias estaban allí, perfectamente organizadas, dispuestas en pequeñas columnas perfectas. Me había subestimado de nuevo. Sabía exactamente a dónde iba cada peso. Las cenas, los regalos, las habitaciones de hotel, ni siquiera había intentado ocultarlos. Quizá pensó que estaba demasiado perdido, demasiado destrozado para hacer algo al respecto. Hice clic en las transacciones, entrecerrando los ojos. Una destacaba. Una transferencia inmobiliaria, el apartamento. Mi puto apartamento. El que compré con mi sangre y mi sudor. El que se estaba preparando para traspasar. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso lento y constante. No. Hoy no. Nunca. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado. Alfonso, saludó con voz suave y profesional. Necesito que te des prisa. Pausa. ¿Con qué? Con mis activos. Respiración entrecortada. ¿Qué pasa? Hazlo. Otra pausa, y luego un suspiro tranquilo y resignado. Entendido. Colgué. El peso en mi pecho cambió, se asentó. Irene pensó que había ganado. Pensó que iba un paso por delante de mí. Pero ella estaba jugando a las damas, y yo estaba jugando a algo mucho más antiguo, mucho más mortal. Para cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, sería demasiado tarde. Esa noche, llegó a casa tarde. Borracha. Sonriente.
Su vestido tenía arrugas en lugares que me decían todo lo que necesitaba saber. Apenas me miró mientras se tambaleaba por la sala de estar, murmurando algo sobre un largo día. No dije nada. Solo la observé, fijándome en cada detalle. El pintalabios manchado en la comisura de su boca. La forma en que se tambaleaba, inestable sobre sus pies. Se sentía cómoda. Pensó que esto había terminado, que yo seguía siendo el mismo hombre destrozado sentado en la misma silla destrozada. Se equivocaba. Mañana se despertaría y descubriría que todo había desaparecido. La mañana era más fría de lo habitual. El tipo de frío que se hundía en los huesos, que hacía que el aire se sintiera denso con algo no dicho. Me senté en mi silla, observando cómo la luz se filtraba a través de las persianas, lenta y perezosamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Irene seguía en el dormitorio, con la respiración lenta, el peso de la resaca clavándola al colchón. Bien. Deja que duerma. Deja que se despierte con el tipo de ruina que nunca vio venir. Mi teléfono sonó. Un mensaje. Una sola palabra. Hecho. Exhalé, largo y lento, el tipo de respiración que se produce al saber que algo irreversible acaba de suceder. La casa ya no era suya. El dinero ya no era suyo. La red de seguridad que pensaba que había tejido a su alrededor se había hecho pedazos mientras ella estaba fuera jugando con su chico de juguete. La puerta principal se abrió con un chirrido. No tuve que mirar para saber que era Raúl. Tenía una forma de moverse, deliberada, una presencia que llenaba una habitación sin un solo paso en vano. Cerró la puerta tras de sí, se acercó y se apoyó en la mesa. Olía a cigarrillos y cuero viejo, como si el pasado volviera a aparecer. «¿Ella aún no lo sabe?», preguntó con voz baja. «Aún no». Asintió, sacó el paquete del bolsillo y sacó un cigarrillo. Lo encendió, dio una calada y dejó que el humo se esparciera lentamente. «¿Estás seguro de esto?». Giré la cabeza lo suficiente para mirarlo. «¿Crees que debería quedarme aquí sentado y dejar que ella siga pisoteándome?». Raúl sonrió con aire socarrón. «Nunca he dicho eso». Exhaló otra bocanada de humo y arrojó las cenizas a la taza de café vacía que había sobre la mesa. «Solo me preguntaba hasta dónde piensas llevar esto». No respondí. No porque no lo supiera, sino porque aún no estaba preparada para decirlo en voz alta. Desde el dormitorio, un gemido. El movimiento de las sábanas. Un susurro, luego el golpe lento e inestable de pies descalzos contra el suelo. Irene se estaba despertando. Raúl golpeó su cigarrillo contra la taza de nuevo. «Allá vamos». La puerta del dormitorio se abrió de golpe y allí estaba ella. El pelo desordenado, los ojos medio cerrados por el sueño y lo que quedaba de la bebida de la noche anterior. Nos miró entrecerrando los ojos y luego se frotó las sienes. «¿Qué diablos está haciendo él aquí?». Raúl no se movió. «Yo también me alegro de verte, Irene». Ella lo ignoró y me miró con furia. «¿No podías esperar a que me despertara para empezar tus pequeñas reuniones?». No respondí. Dejé que se quedara allí, que aumentara su irritación, que asumiera que esta era otra mañana más que podía pasar por alto, lanzando palabras afiladas como cuchillos. Dejé que se sintiera normal durante unos segundos más antes de que se lo quitara todo. Entonces sonó su teléfono. Observé el cambio en su rostro, la forma en que su ceño se frunció. Lo cogió, deslizó el dedo por la pantalla, leyó el mensaje que acababa de llegar. Y ahí estaba, el momento en que todo su mundo empezó a tambalearse. Se le cortó la respiración. Deslizó el dedo por la pantalla, con los ojos lanzando dardos por la pantalla. Abrió la boca, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Y entonces, pánico. «¿Qué Se detuvo, tragó saliva. «¿Dónde está el dinero?». Raúl se rió entre dientes. «Ahí está». Me recosté en la silla, notando cómo el peso se desplazaba bajo mí. «¿Qué dinero?». Ella levantó la vista, con el rostro enmascarado por una furia apenas contenida. «No te hagas el tonto conmigo, Alfonso».
Mis cuentas. Mi dinero. Ha desaparecido. Incliné la cabeza. ¿Tu dinero? Abrió la boca y luego la cerró. Lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. No era suyo. Nunca lo fue. Solo pensó que podía robarlo poco a poco, desviarlo pieza por pieza mientras yo me pudría en esta silla. La respiración de Irene se volvió aguda y superficial. Apretó los dedos alrededor del teléfono. No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, interrumpí con voz firme. Ese era mi dinero. Mi casa. Mi vida que estabas tratando de vender sin consultarme. Ella dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza. No puedes hacer esto, Alfonso. Raúl resopló. Parece que ya lo hizo. Sus manos temblaban. Esto no ha terminado. Me encontré con sus ojos, lo sostuve, dejé que viera al hombre que creía que se había ido, al que creía haber sometido. No, Irene, dije, lento, deliberado. Esto no ha hecho más que empezar. Se quedó allí de pie, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, la respiración en pequeñas y bruscas ráfagas. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo real en sus ojos. No ira. No irritación. Miedo. Dio media vuelta y entró en el dormitorio como una furia. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. Raúl soltó un silbido bajo. Menudo espectáculo. Exhalé y me froté la mandíbula. No ha terminado. Por supuesto que no, dijo, poniéndose de pie y estirándose. Las mujeres como esa no se rinden fácilmente. Arrojó lo que quedaba de su cigarrillo al fregadero. La pregunta es, ¿estás listo para el siguiente asalto? No respondí. No hacía falta. Ambos sabíamos que esto solo podía acabar de una manera. La noche se alargó larga y pesada, densa en silencio, del tipo que oprime el pecho de un hombre como una losa de hormigón. Me senté en mi silla, con los dedos golpeando lentamente el reposabrazos de madera, escuchando el tranquilo zumbido de la ciudad más allá de los muros. Irene estaba encerrada en el dormitorio. No había salido desde que irrumpió allí, dando un portazo tras de sí como una niña malcriada a la que le niegan su juguete favorito. Raúl se había ido hacía una hora, sus palabras de despedida aún flotaban en el aire. Las mujeres así no se rinden fácilmente. No, no lo hacían. ¿Y Irene? No había terminado. Ni mucho menos. Podía oírla caminar de un lado a otro. Al principio despacio, luego más rápido, su frustración se desbordaba con cada pisotón contra el suelo. Quizá pensó que si hacía suficiente ruido, me rendiría, que me retractaría de todo, le diría que solo era una broma, que su preciado dinero y su preciado apartamento seguían siendo suyos. Pero ya no era ese hombre. Ella se había asegurado de ello cuando se folló a otro hombre mientras yo me pudría en mi propia casa. Me acerqué a la mesa, el viejo roble crujiendo bajo mi peso. Había una botella de tequila allí, una reliquia de una época en la que todavía pensaba que una copa podía suavizar los bordes afilados de una vida arruinada. Me serví un vaso y dejé que el ardor se asentara en mi garganta. No me calentó. Ya nada lo hacía. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Irene estaba allí, descalza, con el vestido de la noche anterior arrugado, colgando de su cuerpo como si hubiera dormido con él. Tenía el pelo revuelto y los ojos enloquecidos, enrojecidos. Tenía el aspecto de una mujer llevada al límite, pero lo que pasaba con Irene era que era peligrosa cuando se la acorralaba. ¿Te parece gracioso? Su voz era áspera, rasgada hasta convertirse en algo feo. ¿Crees que puedes arrebatarme todo? No respondí. Solo di otro sorbo lento y dejé que el silencio se extendiera. Ella dio un paso adelante y se clavó las uñas en la mesa. ¿Tienes alguna puta idea de lo que has hecho? Dejé el vaso con un suave tintineo. Sí, dije. He nivelado el campo de juego. Ella soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. Estúpido y patético viejo. ¿Crees que esto es un juego?
Me incliné hacia adelante, apoyé los brazos en la mesa y la miré fijamente a los ojos. Fue un juego desde el momento en que decidiste tratarme como a un puto fantasma en mi propia casa. Sus labios se apretaron en una delgada línea. No sabes lo que has empezado. Sonreí, solo un poco. Entonces, ¿por qué estás tan asustada? Sus fosas nasales se dilataron, pero no respondió de inmediato. En cambio, se dio la vuelta, se dirigió a la cocina, abrió los cajones y los cerró de un golpe. Buscaba algo. Quizás un cuchillo. Quizás un cigarrillo. Quizás algo a lo que aferrarse, porque por primera vez en años, ella no tenía el control. Esperé. Ella se dio la vuelta, agarrándose al mostrador con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que quedarte con mi dinero, con mi apartamento, va a acabar conmigo? No parpadeé. Creo que te estás dando cuenta de que no tienes tantas opciones como pensabas. Abrió la boca para replicar, pero las palabras se le quedaron atragantadas. Porque sabía que tenía razón. César no iba a salvarla. Ese chico no estaba hecho para las consecuencias reales. Era bueno para un polvo sudoroso, para interpretar el papel de un hombre en la oscuridad, pero cuando llegaba la luz, cuando la vida real llamaba a la puerta, huía. No iba a quedarse ahora que ella no tenía nada que ofrecerle más que una boca amarga y un historial de malas decisiones. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Tragó saliva, algo cambió en su expresión. Un destello de cálculo. De algo más frío. Esto no ha terminado. Incliné la cabeza. No. No ha terminado. No dijo nada más. Simplemente dio media vuelta y desapareció de nuevo en el dormitorio, dando un portazo tan fuerte que un marco de fotos se sacudió en la pared. Respiré lentamente, me di la vuelta hacia la mesa y me serví otra copa. Estaba tramando algo. Lo notaba. Pero yo también. Y cuando las aguas se calmaran, no habría ninguna duda sobre quién quedaría en pie. La mañana era de un silencio sepulcral. No del tipo pacífico, no, era el tipo de silencio que precede a algo desagradable. Da tipo que se prolonga demasiado, en el que se puede sentir algo moviéndose justo bajo la superficie. Irene no había salido del dormitorio. Sabía que estaba despierta. Sabía que estaba allí tumbada, mirando al techo, dejando que cualquier plan que estuviera tramando se pudriera en su mente como carne podrida. No tenía prisa por ver qué se le había ocurrido. Me dirigí a la cocina y vertí lo que quedaba de café en mi taza. Estaba amargo, quemado, pero me lo bebí de todos modos. El aire se sentía pesado. Estancado. Todavía podía oler los tenues rastros de su perfume de la noche anterior, ese olor dulzón y enfermizo que solía volverme loco. Ahora solo me enfermaba. Se abrió la puerta principal. Un sonido lento y cuidadoso. Sin vacilación. Calculado. Raúl entró, con el rostro inexpresivo, inescrutable. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ella aún no ha huido, dijo. No era una pregunta. Sacudí la cabeza. Aún no. Raúl exhaló por la nariz, frotándose la barba incipiente de la mandíbula. Lo hará. Asentí. Ambos lo sabíamos. Irene no era de las que se quedan y luchan en una batalla perdida. Buscaba una salida, alguna forma de escabullirse antes de que todo se derrumbara sobre ella. El problema era que no tenía a dónde ir. Las cuentas estaban vacías. El apartamento era mío otra vez. César era una rata que ya se había escabullido en el agujero del que había salido. Estaba atrapada. Y quería que lo sintiera cada segundo. Raúl se acercó a la ventana y corrió la cortina lo suficiente como para mirar afuera. Vi un coche aparcado al final de la manzana. Un sedán negro. Lleva ahí desde anoche. Dejé la taza en la mesa y la cerámica tintineó contra ella. ¿Crees que llamó a alguien? Creo que está desesperada, dijo. Y la gente desesperada comete errores. Me pasé una mano por la mandíbula.
Sentía la piel tensa, demasiado fina sobre los huesos. ¿Has averiguado de quién es? Raúl gruñó. La matrícula está a nombre de un abogado. Uno de esos aprovechados que se especializan en divorcios rápidos y en quitarle a los hombres todo lo que tienen. Resollé. Ya es un poco tarde para eso. Sí, bueno, tal vez piensa que todavía le queda algo que quitar. Oí que se abría la puerta del dormitorio. Lenta, vacilante. Irene salió al pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía el pelo peinado y el maquillaje cuidadosamente aplicado, como si estuviera tratando de borrar los estragos de la noche anterior. Miró a Raúl y luego a mí. Tenemos que hablar, dijo. Raúl sonrió con aire socarrón. Ya me iba. No era cierto, pero se dirigió a la puerta de todos modos, deteniéndose el tiempo suficiente para darme una palmada en el hombro. Estaré cerca, murmuró antes de salir. La puerta se cerró detrás de él, dejando solo a Irene y a mí en el pesado silencio. Ella respiró lentamente, luego dio un paso adelante y se sentó frente a mí. Sé lo que hiciste. Me incliné hacia atrás. De verdad. Sus uñas golpeaban la mesa, con un ritmo lento y constante. Lo quiero de vuelta. Arqueé una ceja. ¿Qué quieres de vuelta? El dinero. El apartamento. Todo. Dejé que el silencio se alargara. La dejé ahí sentada, enfrascada en su propia arrogancia. Luego me reí. No en voz alta. No forzada. Solo un sonido bajo y seco. ¿De verdad crees que puedes pedirlo y te lo daré? Apretó la mandíbula. Tengo ventaja. Incliné la cabeza. ¿De verdad? Se metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono y lo deslizó por la mesa. Echa un vistazo. Lo cogí, hojeé las fotos. Se me hizo un nudo en el estómago. Imágenes. Capturas de pantalla de correos electrónicos, mensajes. Documentos. Un rastro de papeles que me llevaba a viejos fantasmas que había hecho todo lo posible por enterrar. Cosas que, si salían a la luz, podrían hacerme la vida muy, muy difícil. Se inclinó hacia mí. Puede que lo haya perdido todo, pero eso no significa que no pueda hundirte conmigo. Dejé el teléfono y la miré a los ojos. Estás jugando a un juego peligroso, Irene. Ella sonrió, solo un poco. Aprendí de la mejor. La tensión en la habitación aumentó. Las paredes parecían más cercanas, el aire más pesado. Podía oír el leve zumbido del frigorífico, el lejano toque de bocina de un coche en el exterior. ¿Crees que esto me asusta? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Creo que debería. Exhalé lentamente. ¿Qué quieres? La mitad, dijo. De todo. Sacudí la cabeza. Ni hablar. Su sonrisa se desvaneció. Entonces haré las llamadas. Me incliné hacia adelante, mi voz se volvió fría, tranquila. Hazlo y me aseguraré de que te arrepientas. Sus ojos parpadearon. Una vacilación. No estaba segura de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Bien. Ahí era exactamente donde la quería. Se recostó, con los brazos cruzados. ¿De verdad crees que puedes ganar esto? Sonreí, lenta y maliciosamente. Ya lo he hecho. Sus manos se apretaron contra sus brazos. Se puso de pie bruscamente, tirando de su teléfono hacia atrás. Esto no ha terminado. La vi alejarse, desapareciendo por el pasillo. A la mañana siguiente de nuestra pequeña charla, me desperté en una casa vacía. No del tipo de vacío que uno espera, el tipo tranquilo. No, este era del tipo que parecía como si algo hubiera sido arrancado, como un espacio dejado atrás que aún sangraba. Irene se había ido. Al principio, pensé que había ido a hacer otro de sus recados, tal vez a gritarle a cualquier abogado que pensara que podría salvarla del lío que había hecho. Pero luego revisé el armario. La mitad de su ropa había desaparecido. Los cajones también. El joyero, los perfumes,
incluso el pequeño alijo de dinero en efectivo que pensaba que yo no sabía, todo había desaparecido. Había huido. Una sonrisa lenta y amarga se me dibujó en el rostro. Claro que sí. Las paredes se habían cerrado y, en lugar de luchar, hizo lo que siempre hacía, reducir pérdidas y huir. Sin lealtad, sin dignidad. Solo supervivencia. Me desplacé hasta el salón, con el peso de todo eso presionándome el pecho. Raúl tenía razón. No iba a rendirse fácilmente. Esto no había terminado. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Sabía quién era incluso antes de abrir. Raúl estaba allí, con las manos en los bolsillos, el rostro inescrutable. ¿Se ha ido?, preguntó. Asentí, girándome para dejarle entrar. Entró, echando una lenta mirada a su alrededor, como si estuviera buscando fantasmas. Quizá lo sabía. Cogió lo que pudo y huyó, dije. Raúl soltó una risita ahogada. Me lo imaginaba. Me acerqué a la mesa, frotándome las sienes. No ha terminado. Él asintió. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros, denso y pesado. Me quedé mirando el lugar donde ella había estado la noche anterior, con los brazos cruzados y el veneno en la lengua. Parecía que había pasado toda una vida. Raúl se sentó frente a mí, sacó un cigarrillo del bolsillo, pero no lo encendió. Solo lo hizo rodar entre sus dedos, pensando. Hay un problema, dijo. Exhalé por la nariz. Por supuesto que lo hay. Finalmente encendió el cigarrillo y dio una lenta calada. No solo está huyendo. Está tratando de volver. Mis dedos se apretaron contra la silla. Explícate. Sacó una carpeta de su chaqueta y la deslizó por la mesa. Ha estado haciendo llamadas. A abogados, bancos, incluso a un par de viejos contactos. Intentando reconstruir, intentando encontrar una manera de volver a entrar. Todavía cree que puede ganar. Abrí la carpeta. Registros bancarios. Transferencias. Mensajes. Todo indicaba que Irene no se estaba escondiendo en la oscuridad. Estaba buscando una forma de volver a entrar, de hacer un último intento desesperado. No sabe cuándo rendirse, murmuré. Raúl soltó una bocanada de humo. Está acorralada. Un animal acorralado es el más peligroso. Me quedé mirando los documentos, los números y los nombres. Estaba intentando llegar a cualquiera que quisiera escucharla, intentando convencerlos de que yo era el villano, que ella era la víctima. Había pasado años perfeccionando esa actuación, interpretando el papel de la mujer agraviada, la esposa que sufría. Y ahora, lo estaba interpretando para un público que podría creerle. Cerré la carpeta. Va a volver. Raúl asintió. Es cuestión de tiempo. Me recosté en la silla, dejando que todo el peso de la situación se asentara. Irene estaba desesperada, pero no era estúpida. No volvería con las manos vacías. Encontraría algún ángulo, alguna forma de remover la mierda. Y yo tenía que estar preparado. Pasaron 3 días antes de que ella hiciera su movimiento. Era justo después de medianoche cuando oí el ruido. La puerta principal. La cerradura girando. Me quedé quieta, mi respiración lenta, mesurada. La había dejado abierta a propósito. Dejarla pensar que todavía tenía una forma de entrar. Dejarla pensar que no estaba preparada. Entró, lenta, cautelosa. No estaba sola. La sombra detrás de ella era más alta, más ancha. Un hombre. César. Sentí que algo oscuro se retorcía en mi pecho, un carbón que ardía lentamente. Por supuesto. Cuando todo lo demás se vino abajo, ella volvió con él. Observé desde las sombras cómo se movía por la casa, sus dedos rozando los muebles, las paredes. Como si intentara recordarse a sí misma que todavía le pertenecía. Entonces sus ojos se posaron en mí. Me incliné hacia adelante, lenta y deliberadamente. Bienvenida a casa. Se puso rígida. César se movió a su lado, con la mandíbula apretada.
Ya no sonreía. Sin arrogancia. Sin encanto. Solo nervios. No estaba hecho para este tipo de tensión. Alfonso, dijo Irene, con voz cautelosa. Tenemos que hablar. Sonreí. ¿De verdad? Dio un paso adelante. Me lo quitaste todo. Mi dinero. Mi apartamento. ¿Crees que puedes? Yo no he cogido nada, interrumpí con voz baja. He recuperado lo que era mío. Ella tragó saliva, con los ojos brillantes. Podemos arreglarlo. Podemos hacer un trato. Incliné la cabeza. ¿Crees que quiero hacer un trato contigo? Después de todo. César finalmente habló. No nos vamos sin algo. Volví la mirada hacia él, lenta y deliberadamente. ¿Eso es cierto? Su garganta se movió. Se lo debes. Respiré lentamente. No. No se lo debo. La habitación se quedó en silencio. Tensa. Irene tenía las manos apretadas a los costados. Siempre había sido buena controlando una situación, haciendo que la gente bailara a su ritmo. Pero ahora. Ahora ella era la que estaba luchando, la que intentaba encontrar su equilibrio. Última oportunidad, Alfonso, dijo. Dame lo que es mío y nos marchamos. No más peleas. Me incliné hacia adelante, con voz ronca y baja. Nunca te ibas a marchar. Ni entonces. Ni ahora. Y yo no negocio con traidores. Su rostro se torció. Hijo de... Lárgate. Ella se estremeció. César dio un paso atrás, con la mirada fija en la puerta. Ya estaba buscando una salida. Irene vaciló, con la respiración entrecortada. Entonces, finalmente, se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Se detuvo justo antes de salir. Esto no ha terminado. Sonreí. Sí, Irene. Ha terminado. Y entonces se fue. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando la puerta vacía. El silencio se prolongó. Pesado. Final. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí libre.